Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Semana número 5 de nuestra serie titulada Buenos Versículos. Durante todo el mes de julio, hemos estado seleccionando versículos claves, importantes, que nos recuerdan quién es Él, quién es Dios en nuestra vida y cómo nos relacionamos con Él. Hemos platicado de la importancia de quedarnos quietos y saber que Él es Dios. De cómo Él es el que pelea las batallas por nosotros. Y cómo a veces lo mejor que podemos hacer es no meternos y confiar en que Él sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Platicamos de cómo un versículo pequeño puede resumir toda una vida de espera y cómo a través de los lentes de la fe, la desesperación y la espera continua se convierten en paciencia. Hablamos también sobre cómo Dios cumple sus promesas y cómo Él no se tarda como algunas personas llegan a pensar, sino que es por amor a nosotros que Él decide el tiempo en el cual cumple todas sus promesas. Y por supuesto, la semana pasada, en nuestro episodio número 200, platicamos sobre qué significa deleitarse en el Señor. Y cómo necesitamos esa esperanza de una recompensa, de saber que Él va a cumplir los deseos de nuestro corazón. Que hay una recompensa en seguir a Dios y confiar en Él. Esa ha sido hasta ahora nuestra serie. Como te das cuenta, hemos estado saltando a través de toda la Biblia, eligiendo pasajes importantes, buenos versículos, que nos ayudan a darnos la perspectiva correcta sobre la vida, la realidad, Dios y quiénes somos nosotros en medio de todo esto. Y es por eso que hoy vamos a concluir esta serie con uno de mis versículos favoritos. Colosenses, capítulo 1, versículo 22. Pero antes de leértelo, hablemos un poco sobre el Evangelio. Es una palabra que utilizamos a menudo, el Evangelio de Cristo. Evangelizar, evangelistas, compartir el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Era una palabra griega que se usaba en ese momento. Cuando un mensajero traía buenas nuevas, esas noticias eran el Evangelio. Y es tan clave que Jesús eligió esa palabra para referirse a lo que Él vino a hacer. Porque lo que Dios hizo en este mundo es una buena noticia para nosotros. Que a menudo olvidamos que es una buena noticia. Que realmente tiene un impacto en nuestras vidas. Mira la forma en la cual Pablo saluda a las personas a las cuales escribe esta carta de los Colosenses. Dice: siempre orando por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y el amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha revelado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Colosenses 1, 3 al 6. Y posiblemente has escuchado estas buenas noticias de diferentes formas. Y hay muchas maneras de explicar esto, ya sean largas, ya sean cortas. Pero básicamente, ¿cuál es la buena noticia? Que Dios hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Nosotros pecamos, nos rebelamos delante de Dios, y en lugar de Él exigir castigarnos como era justo, Él se sacrificó para salvarnos y ponernos en un lugar correcto delante de Él mismo. Eso es una buena noticia. Es una buena noticia porque no depende de nosotros. Y esto es extremadamente importante. Porque a pesar de que como creyentes creemos
que somos salvos por la gracia de Dios, a veces nos cuesta creer que podemos vivir nuestras vidas por la gracia de Dios. A menudo caemos en la trampa de pensar de que nuestra relación con Dios realmente depende de nosotros, que depende de qué tanto esfuerzo le metamos, que depende de qué tan bien nos portamos esta semana como Dios nos ve. Claro, si alguien nos pregunta, decimos Dios es bueno, Él es maravilloso, Él es tan fiel, pero si algo pasa en nuestras vidas, si nosotros hacemos algo malo, nos sentimos culpables y creemos que Dios nos ama menos. O creemos que necesitamos algo más para limpiarnos, para lavarnos, antes de presentarnos delante de Dios. Y esto se vuelve un ciclo vicioso, porque pecamos, nos sentimos culpables y nos alejamos de Dios. Y en alejarnos de Dios perdemos esa gracia que nos permite luchar contra la tentación, así que pecamos más, por lo cual nos sentimos más culpables y nos alejamos aún más de Dios. Y porque tenemos esta creencia de que delante de Dios nos tenemos que presentar como buenos, limpios, santos, este círculo vicioso no tiene un fin, sino que se vuelve una espiral hasta llegar al fondo. Y esto es extremadamente triste, porque las personas que más necesitan a Dios creen que son las menos calificadas para presentarse delante de Dios. Es algo que hemos olvidado por nuestra cultura de iglesia, ya que para ir al servicio uno tiene que vestirse bien. Creemos que espiritualmente, si yo quiero ir delante de Dios, tengo que vestirme mentalmente bien. Tengo que prepararme, tengo que maquillarme, tengo que estar bien y entonces soy digno de presentarme delante de Dios. Lo cual significa que cuando yo me siento culpable, cuando yo me siento sucio, entonces no me siento digno de estar delante de Dios. ¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿Que no sientes que puedes presentarte delante de Dios por algo que has hecho? ¿Por algo que has pensado? O tal vez es simplemente por algo que no has hecho. Tal vez esta semana no te levantaste temprano para leer tu Biblia y por lo tanto te sientes mal cristiano. Tal vez este mes te ha costado ir a la iglesia y por lo tanto crees que Dios no está interesado en escucharte. Tal vez sientes que tienes que arreglar algo o mejorar algo y que entonces Dios va a estar feliz de verte. Y te quiero decir que eso no es cierto. Todo eso es una gran mentira. Porque hay dos grandes verdades que vamos a encontrar aquí en Colosenses. Número 1 es que ninguno de nosotros es digno. Nadie es digno de presentarse delante de Dios. Ni el pastor más santo, ni el predicador más hábil, ni el estudioso más inteligente. Nadie de nosotros es digno de presentarnos delante de Dios. Porque todos éramos sus enemigos. Pero al mismo tiempo, la respuesta no está en sentirse mal por nosotros mismos. La respuesta está en Jesús. Porque se trata de Él y lo que Él hizo por nosotros. Y por eso me encanta lo que Pablo habla acá en Colosenses. Empezando en el versículo 15 al 20, está hablando solo de lo que Jesús hizo. Y quiero que pongan mucha atención a lo que dice. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueron creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos,
Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Colosenses 1, 15 al 20. Este es un pasaje maravilloso, porque nos recuerda lo grande que es Jesús, cómo Él ha existido desde antes del principio, que fue a través de Él, por medio de Él, para Él, que todo fue creado. Y que a pesar de ser el ser supremo, Él decidió hacerse uno de nosotros y reconciliar consigo mismo todas las cosas. Después de esto, versículo 21, ya habla de nosotros, porque dice, eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Y aquí llegamos al meollo del asunto. Mira todo lo que hizo Jesús. Mira todo lo que Él es y todo lo que Él decidió hacer. Y mira lo bajo que somos nosotros. De cómo éramos sus enemigos. De cómo la separación que había entre Él y nosotros fue por nuestra culpa, por nuestros malos pensamientos y acciones. Ninguno de nosotros es digno, sino que todos merecemos el castigo. Sin embargo, Él hizo algo. Y aquí entramos al versículo clave que quiero que puedas escuchar. Colosenses, capítulo 1, versículo 22. Dice, pero ahora, Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Te lo voy a leer otra vez. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. ¡Qué buena noticia! Saber que nuestro acceso a Dios depende de lo que Jesús hizo, no de cómo nos comportamos esta semana. Saber que nuestra identidad es somos santos, libres de culpa y podemos presentarnos sin ninguna falta. Saber que nuestra identidad no es lo que hacemos, es lo que Él hizo por nosotros. A menudo no nos queremos acercar a Dios por una falsa humildad. Decimos, no soy digno. ¿Cómo le voy a pedir yo a Dios cosas? No, mejor que Dios haga lo que Él está haciendo. Yo no me voy a presentar. Y todo eso es una mentira. Y es una mentira que nace del orgullo. Porque si nosotros solo nos enfocamos en lo no dignos que somos, estamos enfocados en nosotros mismos. Seguimos siendo el centro del universo. En nuestra mente, todas las decisiones son basadas en nosotros. Sí, en que no nos sentimos dignos, pero igual se trata de nosotros. Y la verdad es que nuestra relación con Dios depende de lo que Jesús hizo, no de lo que nosotros hacemos, no de los hábitos que tenemos o no tenemos, no de qué tan buen cristianos somos, no de qué tan bonita está nuestra mente. El siguiente versículo realmente cierra esta parte, porque dice, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Colosenses 1, 23. Si tú has puesto tu fe en Jesús, tú ahora eres santo.
Tú ahora eres libre de culpa. Y tú ahora puedes presentarte delante de Dios sin ninguna falta. Nos seguimos equivocando. Seguimos pecando. Seguimos luchando. Pero nuestro acceso a Dios no se trata de nosotros, sino de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Deseo que puedas vivir en la seguridad que recibiste cuando viste la buena noticia, y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Mesilá.